Hola a todos y a todas. Estamos iniciando con la última sesión del ciclo de charlas para el fomento de la escritura creativa organizada por el CIF, el Centro de Interacción y Formación de la carrera de literatura de la UMSA. Estamos acompañados además por la magíster Daniela Escobar y la magíster Lourdes Reinaga, que además ha sido la que ha protagonizado la organización de estas charlas y hoy nos acompaña para cerrar con broche de oro. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar sobre cómo es leer literatura con perspectiva de género y para eso Daniela Escobar va a ser nuestra voz, la voz que nos guíe. Y finalmente vamos a presentar, Lourdes y yo, un corpus de autoras latinoamericanas y bolivianas para que ustedes puedan incorporar estas lecturas ya sea a sus prácticas docentes o también puedan simplemente ir explorando estas nuevas novelas o autores que les vamos a presentar. Bien, voy a ceder entonces la palabra a la magíster Daniela Escobar. Muchas gracias, Montserrat, y gracias también a Lourdes por haberme invitado para charlar un poco sobre lo que significa leer con perspectiva de género. Bueno, yo me presento un poco, soy licenciada en literatura y he hecho una maestría en estudios feministas. Entonces el tema del género es ahora mi especialidad y más aún la lectura de literatura con esta perspectiva. Entonces, yo voy a proceder a compartirles la pantalla con una breve presentación sobre lo que tenemos que considerar y sobre todo repensar cuando estamos hablando de leer con perspectiva de género, ¿sí? En primera instancia, tenemos que definir algunos términos que son muy importantes para poder comprender lo que significa este tipo de perspectiva. El origen de este término, fíjense, perspectiva de género, es relativamente nuevo. Se acuña por primera vez en la Cuarta Conferencia de la Mujer de Pekín, recién en 1995, justamente durante el boom de lo que se llamó los estudios o la perspectiva misma de género en los estudios sociales, de ciencias humanas, etcétera, ¿no? A partir de la década de los 90 empiezan a surgir ONGs que se especializan en estudiar a la mujer en sus diferentes facetas y sobre todo en esa década comienzan a abrirse muchos departamentos en universidades, sobre todo europeas y de los Estados Unidos, donde las profesionales, que, bueno, la tendencia es de que sean mujeres, se concentran en rescatar autoras desconocidas, en cambiar o transformar los cánones de lectura y también en incentivar, en promocionar, si se quiere, las obras escritas por mujeres y la lectura con perspectiva de género o la lectura feminista, ¿no? Entre estas va a haber varias variaciones que no vamos a tratar hoy, pero hoy nos vamos a concentrar sobre todo en la perspectiva de género. Para esto necesitamos entender primero qué es género, ¿no? Para entender qué tipo de perspectiva es esta. Y utilizamos, en este caso, dos definiciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de que el género viene a ser un tema que sale de la biología, ¿no? Que por eso la Organización Mundial de la Salud tiene algo que decir al respecto, pero que también se va a combinar con lo social, ¿no? Veamos, se los voy a leer. Nos dice la OMS, el género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. Yo creo que en esta definición tenemos varios términos clave para entender no solamente qué es el género, sino por qué es importante considerarlo. Vamos a ver. En primera instancia, y puede parecernos extraño, fíjense que género se va a referir a roles sociales. Eso es lo que nos dice la OMS. Entonces, ser hombre o ser mujer, cuando uno considera la perspectiva de género, no es tener alguna predisposición biológica, no es tener aparato reproductor masculino o femenino. No, eso es el sexo, la categoría sexual con la que cada persona nace.
El género, en cambio, es lo que se practica en sociedad, lo que se espera, ya sea de los hombres o de las mujeres, ¿sí? Culturalmente y especialmente socialmente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que las mujeres son sentimentales, que tienen una tendencia a relacionarse con lo afectivo y que más bien la razón no está tan fuerte en ellas, es algo que se cree que es inherente a las mujeres. Pero la OMS nos dice que es algo que se adquiere a partir de la crianza, a partir de los ideales de cada sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, en primera instancia, no existen como tal roles fijos para las mujeres o para los hombres. Es la sociedad la que va a construir esos roles, ¿no? Y va a construir también los estereotipos que rodean a esos roles. Lo mismo, ¿no? Eso de que, por ejemplo, los hombres no lloran, o que tienen que ser fuertes, o que tienen que traer el pan a la familia, ya se sabe que no son cuestiones naturales, que se den en la naturaleza, sino que son cuestiones sociales. Eso en una primera instancia. En una segunda instancia, fíjense que nos habla también de que el género es producto de las relaciones entre las personas y que también pueden reflejar una distribución de poder. Y esto nos da a entender en primera instancia por qué es importante estudiar el género. Fíjense que esta distribución de poder implica que un género tiene tendencia a dominar sobre el otro género, ¿verdad? Entonces, esta distribución de poder suele ser desigual. No se ejerce el mismo poder si uno es hombre que si uno es mujer. En la misma sociedad, en la misma ciudad, en la misma cultura, los roles que determinamos van a determinar también cuánto acceso al poder van a tener, ¿no? Ya sean hombres o mujeres. Como ejemplo de esto, ¿no? Tenemos las leyes de paridad y alternancia, donde se supone que en las legislaciones nuestros diputados y nuestros concejales tienen que ser mitad hombres y mitad mujeres, ¿no? Eso dice la ley. Pero sabemos que en la realidad a las mujeres usualmente las ponen de suplentes, por ejemplo, y nunca llegan a ejercer cargos de poder. Entonces hay una distribución desigual y el género nos hace prestar atención a esa desigualdad entre hombres y mujeres. Que obviamente la tendencia mundial es que los hombres tengan más poder sobre las mujeres, pero eso no quiere decir que es una regla, ¿no? Que esto siempre vaya a suceder. Y la necesidad de crear estas definiciones y de repartirlas hacia los diferentes gobiernos viene desde la OMS gracias a los estudios que ellos realizan, sobre todo en las décadas de los 70 y los 80, sobre las consecuencias negativas que tiene la violencia sobre las mujeres en las sociedades, ¿no? Y ya en la década de los 90 se convierte en un conocimiento urgente que debe difundirse a lo ancho de todo el mundo, ¿no? Entonces, una vez que se comprende bien lo que significa el género y lo que implican estas relaciones de poder, podemos hablar ya de la construcción de perspectiva de género que la misma Organización Mundial de la Salud nos comparte, que también se las voy a leer. Nos dice que la perspectiva de género es el proceso de evaluar las consecuencias que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción planeada, incluidas la legislación, las políticas y los programas en cualquier sector y en todos los niveles. Es una estrategia para hacer de los problemas y experiencias de las mujeres y los hombres una dimensión integral del diseño, la ejecución, la vigilancia y la evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de tal manera que no se perpetúe la desigualdad. El objetivo último es conseguir la igualdad de género. Fíjense entonces cuánta importancia tiene para la sociedad esta perspectiva de género. Y puntualicemos también en algo muy importante. La perspectiva de género no es dar todas las ventajas a las mujeres. Fíjense que la definición en todo momento habla de hombres y mujeres, ¿no? Y que el problema de desigualdad nos implica a todos, ¿no? Porque en la lucha por eliminar las desigualdades estamos prometiendo una igualdad para todas las personas. Y que además estas políticas, estas perspectivas tienen que transversalizar todas nuestras acciones como colectividad, como comunidad, como sociedad, para poder lograr esa igualdad. Es decir, que si dos personas o un grupo pequeño está buscando esta igualdad, pero no así el resto de la sociedad, pues es difícil que se pueda lograr un cambio, ¿no? Entonces, ¿cuán importante
es incluir esta perspectiva de género en nuestras prácticas educativas, sabiendo que, por ejemplo, llegar a un profesor significa llegar por lo menos a 100 alumnos por año, ¿no? Y que esos alumnos, a su vez, van a poder replicar todas esas perspectivas en su vida diaria, en sus prácticas profesionales, en las familias que luego van a formar, ¿no? Entonces, si hay un grupo social que tiene toda esta fuerza de transformación, son los profesores. Siempre escuchamos decir que es la educación la que puede transformar el mundo, ¿no? Entonces, una educación con perspectiva de género tiene como objetivo último también conseguir esa igualdad, ¿no? Ahora, así, cuando hablamos solamente en lo teórico, en lo ideal, todo se puede hacer, ¿no? Todo es sencillo, pero ¿cómo llevamos a nuestra práctica personalmente e individualmente todos estos elementos? Es lo que vamos a ir más o menos charlando, por lo menos con lo que yo les voy a compartir, ¿sí? Entonces, ahora sí, vámonos a averiguar cómo podemos nosotros incluir esta perspectiva de género en la enseñanza de la literatura. Y para ello yo rescato 4 diferentes dimensiones a las que podemos prestar atención cuando estamos no solamente planificando, sino también ya impartiendo la lección en el aula. En primera instancia, tal vez lo más importante se va a relacionar con la lectura, con la construcción de la currícula que nosotros vamos a dar a leer a nuestros estudiantes, y es decir, lo que vamos a estudiar, ¿no? La perspectiva de género nos indica que hay una desigualdad existente. Entonces, ¿cómo podemos atacar a la desigualdad en el ámbito de la literatura? Primero que nada, dando a conocer obras de autoras, ¿no? De mujeres que hayan escrito. Incluir por lo menos un texto de mujeres cuando leemos obras extensas como novelas, o incluir varias pequeñas obras como cuentos, poemas, incluso cortos, ensayos, crónicas, que pertenezcan no solamente a los típicos, digamos, autores que leemos, sino también a las mujeres, ¿no? Y eso implica también una formación de todos los profesores, es decir, ¿cómo podemos conocer qué autoras tenemos que leer? Pues estudiando, leyendo, explorando, investigando acerca de por qué además hay mujeres que han sido tan grandiosas, que han escrito obras tan maravillosas y que no conocemos, ¿no? Ya preguntarnos eso nos coloca en un buen lugar para analizar con perspectiva de género, ¿no? Entonces, al construir nuestros planes de clase, incluyamos siempre que sea posible un texto escrito por una mujer. ¿Para qué? Para que a partir de las lecturas que nosotros damos a los estudiantes, podamos formar esta historia de las mujeres que queda como desconocida, pendiente. No conocemos mucho de las obras de las mujeres bolivianas, por ejemplo, ¿no? Muy pocas. Sabemos que Adela Zamudio es la gran escritora, pero ¿a cuál más conocemos? ¿A cuál más hemos leído? ¿No? Les aseguro que no muchas, y sobre todo de principios del siglo XX, muy pocas circulan en nuestras bibliografías, digamos, ¿no? Y es muy importante diversificar las lecturas que nosotros damos a nuestros estudiantes y no estar siempre circulando alrededor de los mismos autores, ¿no? Bien, tenemos también otros elementos que ya podemos analizar una vez que comenzamos con la lectura de obras escritas por mujeres, ¿sí? Entonces, cuando incurrimos ya en la lectura, podemos organizar diversas actividades y también leer las obras con diversas perspectivas que resalten la presencia femenina, ¿no? En sus diferentes facetas. Empezamos por hablar de los temas, por ejemplo, ¿no? Va a haber varios temas que se van a tocar en las obras escritas por mujeres que se van a relacionar de forma muy cercana con lo que es el género, lo que es ser mujer. Seguramente más adelante nuestras compañeras nos van a explicar con ejemplos y con nombres estos temas que seguramente son recurrentes en muchas de las autoras latinoamericanas. Hablamos de, por ejemplo, violencia y desigualdad, maternidad, trabajos de cuidado, temas que van sobre la esfera privada o íntima, el hogar, la cocina, el cuidado de los niños. Todos esos temas que nos han enseñado no son tan elevados como para leer en un libro, ¿no? ¿Dónde está ese gran amor trágico que al final termina en la muerte de los amantes?
¿O dónde está el gran héroe que se lanza tras las aventuras y pasa por 1000 peripecias para alcanzar su deseo? No vemos tanto esos temas en la literatura escrita por mujeres, sobre todo a lo largo del siglo XX. No, vamos a ver a las mujeres reuniéndose en la cocina, alrededor del fogón, compartiendo recetas. Vamos a ver también a las mujeres, no sé, por ejemplo, chismeando en la plaza de un pueblo, pero también las vamos a ver cuidando a sus hijos, cuidando al marido, cuidando a la madre. También vamos a encontrarlas en temas de violencia, como por ejemplo Adela Zamudio tanto denunciaba, ¿no? Este desprecio a la mujer soltera, a la que no se ha casado, a la que no ha sido madre, o bueno, temas mucho más crudos, ¿no? Como ya violencia física, etcétera. Estos temas en general no los solemos encontrar en los libros de literatura, vamos a decir, digamos, canónica, ¿no? Usualmente se piensa que los temas tienen que ser más, entre comillas, elevados, ¿no? Por eso vamos a hablar del ser, de esas cosas más grandilocuentes. Y se cree que es secundario tratar los temas que les estoy exponiendo y que no deberían tal vez hablarse de ellos en un libro literario, qué sé yo, ¿no? Hay mucho prejuicio alrededor del tratamiento de estos temas. Entonces, por ejemplo, pienso en la novela Como agua para chocolate, que nos habla tanto de la cocina y que de repente se desprecia como algo de mujer, ¿no? Y como si eso fuera menor, como si fuera una literatura que no alcanza, digamos, ¿no? Ese gran Olimpo, ¿no? Ahí arriba, en todas estas idealidades que se supone tiene que tener la filosofía y la literatura. Las mujeres, en gran parte de sus obras, entonces, van a tratar estos temas que no van tanto por el mundo elevado, ¿no? Entonces, prestar atención en el aula a estos temas que se tratan en las novelas puede ayudar a nuestros estudiantes a revalorizar, por ejemplo, los trabajos de cuidado, a entender que la maternidad también puede considerarse como un trabajo, también es una producción, o que, no sé, leer una novela que se desarrolla en su mayoría en la cocina no la hace menos novela, ¿no? Por ejemplo, derribar los prejuicios que se encuentran alrededor del tratamiento de estos temas. Otro aspecto que también podemos incluir en nuestro estudio de la literatura con perspectiva de género es el estilo de las obras y que se relaciona directamente con el género literario, ¿no? Hemos aprendido que existen novelas, cuentos, poesías, ensayos, básicamente, ¿no? Como los géneros básicos. Pero si leemos las obras escritas por mujeres, especialmente en la primera mitad del siglo XX, vamos a encontrar varias que no son ni novelas ni cuentos, o que entremezclan la narración con la poesía, con la construcción de versos, o que no son ni lo uno ni lo otro, que parecen crónicas, a la vez algo jocosas. Es decir, que varias de las obras escritas por mujeres, sobre todo en Bolivia y en la primera mitad del siglo XX, salen de los géneros. Son de repente inclasificables, no sabemos qué tipo de género nos están mostrando. Y eso para los críticos literarios ha sido un gran problema. ¿Dónde clasifico a esta obra que parece inclasificable? Y parece que a la conclusión que llegaban los críticos era, bueno, no sé dónde clasificarla, entonces no la coloco, ¿no? Y por eso tampoco nos ha llegado el conocimiento sobre el valor, digamos, que pueden transmitir estas obras que se salen de lo que la norma dice que tienen que ser. Entonces podemos estudiar. A continuación, justamente yo les voy a mostrar un ejemplo donde vamos a por lo menos hablar un poco de una obra que no es ni narración ni poesía y que por lo mismo, ¿no? Ha provocado un gran conflicto crítico, ¿no? No sabemos muy bien dónde la vamos a colocar. Presentar esos conflictos también puede ser muy beneficioso para el estudiante, ¿no? Hacerle entender que no es que la novela es solamente esas narraciones extensas que tienen capítulos con un héroe. No, ¿no? De repente abrimos un poco las categorías para poder también introducir estas obras casi disidentes, ¿no? Que se separan de lo que se debería tener en cada uno de los géneros. Y otro punto que me parece también interesante para retomar en nuestra enseñanza es la idea de la autoría. Es decir, explorar a la autora, conocerla, saber qué hizo. Eso sería trabajar con su biografía. Estas mujeres escritoras que han tenido que superar
unos obstáculos terribles. Son personajes extraordinarios en nuestra historia, que también nos pueden ayudar a entretejer un nuevo conocimiento, esto que les llamaba la historia de las mujeres, que en realidad más que querer concentrarse solo en las mujeres, quiere rescatar toda esta parte de la humanidad que ha permanecido como en sombras y que ahora quiere salir y decir quién es y qué quiere, ¿no? Y en esto de la biografía, las autoras extraordinarias se salen usualmente de la norma, tenían así unas vidas de repente tormentosas para la época. Piensen que algunas usaban seudónimos, se vestían como hombres para poder escribir, para poder vivir en sociedad. Entonces, yo creo que hay mucho material ahí en la biografía de estas escritoras para también cuestionar esos roles, no sé, poder entender las desigualdades y a veces comprender también por qué se ha tratado a los personajes de cierta forma, etcétera. También por el lado de la autoría podemos explorar este contexto político-social de las autoras, ¿no? Entender por qué eran extraordinarias para su época, en qué sentido han sido rebeldes y no se han querido adaptar a la norma y qué consecuencias ha tenido para ellas, ¿no? Y todo esto que pareciera que se sale, digamos, del estudio clásico de la literatura, que nos dicen no nos fijemos tanto en el contexto, nos sirve a nosotros como profesores para generar este interés, ¿no? En nuestros estudiantes. De repente, si yo les digo que, no sé, María Virginia Estensoro fue una de las primeras mujeres en fumar públicamente, les va a atraer, ¿no? Va a llamar la atención de mis estudiantes y les va a llevar a leer su obra. O si les cuento que ha tratado de temas polémicos y que de repente han agotado la primera edición de su obra simplemente para ver morbosamente lo que ella ponía en el libro, también puede generar un interés en nuestros estudiantes. Y también podemos hablar de corrientes artísticas, ¿no? ¿Qué rol tuvieron las mujeres en movimientos culturales un poco más extensos, que tal vez en Bolivia no tenemos tanto como en otros países latinoamericanos, ¿no? Pero podemos hablar de las vanguardias y de la forma en que las mujeres también, saliéndose de esos géneros, han logrado innovar las artes en general, ¿no? Bien, entonces fíjense, les he pasado como 4 perspectivas o 4 ideas que nos pueden servir en el aula cuando leemos literatura escrita por mujeres. Entonces yo quería a continuación darles así una especie de ejemplo, justamente con una obra extraordinaria de la literatura boliviana que está siendo cada vez más comentada y estudiada, que es El Oxiso de María Virginia Estensoro, ¿no? Ahí ustedes pueden ver proyectada la ilustración de la autora con la que se ha hecho conocida y la tapa de la segunda edición de su libro. Bien, entonces, como ejemplo, yo les voy a proponer algunos elementos que podríamos estudiar con esta obra y esta autora. Fíjense que me interesa mucho en primera instancia destacar quién es María Virginia Estensoro. Entonces, vemos que su fecha de nacimiento la coloca en el pleno siglo XX. Entonces, ella vive 67 años del siglo XX plenamente. En 1937 publica El Oxiso, su única obra publicada en vida. Ya me genera un interés, ya me da una curiosidad saber por qué solamente ha publicado una obra, ¿no? Y esto podemos presentarlo como un tema de investigación, por ejemplo, o como tema de un ensayo para un análisis. Rescatamos algunos elementos de su biografía. Por ejemplo, que María Virginia Estensoro era una mujer cosmopolita, conoció el mundo, ¿no? Con su primer esposo viajó por los 5 continentes, también era gran apreciadora de la música y fue profesora del Conservatorio Nacional de Música durante muchos años, escritora, periodista, miembro del Ateneo Femenino, esta agrupación tan importante para la profesionalización de las mujeres. También fue madre y contestataria y rebelde, ¿no? Y fíjense, todo este perfil, digamos, que yo les mencionaba cuando nos concentramos en la autoría, puede ser una puerta de entrada o un generador de interés para los estudiantes. Además, tenemos varios elementos de su biografía que van a aparecer en la obra, entonces, que pueden servirnos también para, de cierta manera, analizar esta cercanía que hay entre la obra y la vida, ¿no? Este entremezclamiento, si se quiere, entre los elementos de la propia biografía y esos personajes que va creando. Para eso es importante hablar de Enrique Ruiz Barragán, que es
una pareja que tiene María Virginia Estenssoro al regresar a vivir a Bolivia, a quien le dedica el libro El Oxiso, y que además sus personajes tienen este nombre, ¿no? En dos de los cuentos. Este entrecruzamiento entre biografía y obra fue la que provocó que en la época condenaran a la autora por hablar de temas problemáticos, ¿no? En sus libros nos menciona, ¿no? Ni siquiera es que son un tema principal, nos menciona el adulterio, nos menciona el aborto, ¿no? Nos mencionan las relaciones ilícitas, digamos, ¿no? Entre un hombre casado y una madre soltera, nos muestra, de hecho, una mujer que tiene hijos sin haberse casado, y si pensamos en el contexto de 1937, entendemos que seguramente una mujer que tenía hijos y que no estaba casada iba a provocar, digamos, ¿no? Mucha controversia, especialmente entre la clase media y alta a la que pertenecía María Virginia Estenssoro, ¿no? También es relevante pensar en el contexto en el que se publica esta obra. Fíjense, estamos hablando de que acaba de terminar la guerra del Chaco, ¿no? Y hay una formación fuerte de partidos obreros, surgen, digamos, ¿no? Muchos sindicatos que buscan reivindicar el derecho de los trabajadores. Entonces parece ser una época de gran tumulto y de muchos cambios, ¿no? Y este libro con sus entrecruzamientos entre poesía y narrativa, con sus entrecruzamientos entre la vida real y la vida de la ficción, pues provoca una gran controversia. ¿Qué es eso de una mujer que habla de aborto? Lo que provocan es que todo el mundo se vaya a comprar el libro para leer qué es lo que se hablaba y se agota completamente esta primera edición, ¿no? Y María Virginia Estenssoro decide no volver a publicar a raíz de toda la controversia. Entonces, eso, fíjense, también tiene consecuencias sobre la obra de esta autora. Y leer con perspectiva de género implica reconocer todos esos obstáculos que ella tiene que superar para seguir produciendo, para seguir escribiendo, ¿no? Pensemos que también en esa época las mujeres no tenían tantos derechos como tienen ahora, ¿no? No tenían derecho al voto, no podían divorciarse, no podían tener la custodia de sus hijos, no podían trabajar sin un permiso. Entonces, la escritura se convierte en casi el único acceso a esa esfera pública, a ser leídas en sociedad fuera del ámbito de sus familias, a ser consideradas ciudadanas, etcétera, etcétera. Y Virginia Estenssoro ejemplifica muy bien todo este afán de revalorización de las mujeres. Entonces, ella misma se constituye como un personaje digno de estudiarse cuando pensamos en leer con perspectiva de género. Y si hablamos ya de los elementos que están dentro de la obra y que no vienen tanto como de afuera, podemos hablar en primera instancia del estilo, ¿no? Del oxiso, este híbrido entre narrativa y poesía, por ejemplo, que podemos relacionar muy fácilmente con el libro Pirotecnia de Hilda Mundi, que se publica un año antes, ¿no? En este libro, Hilda Mundi publica pequeños textos muy humorísticos, críticos, irónicos, que de cierta manera critican la sociedad de su época, ¿no? Y que buscan encontrar la esencia cosmopolita de esta vida, digamos, de las ciudades bolivianas que se están transformando de casi pueblos grandes a ya realmente pequeñas metrópolis, ¿no? Y este híbrido de Hilda Mundi está casi entre igual, ¿no? La poesía, la narrativa, la crónica, y la manera en que ambas derrumban o de cierta manera abren los géneros, es también muy revolucionaria, ¿no? Yo creo que la falta de estudio de estas obras nos hace pensar que la literatura boliviana es o aburrida o clásica, ¿no? O pensando en esos narradores, en esas narraciones, donde, no sé, ¿no? Muy pesadas, con mucho mensaje. No, estos textos de Virginia Estenssoro, de Hilda Mundi, son más bien muy dinámicos, muy activos, no permiten que el lector pierda el hilo, son breves, es decir, tienen como un aire mucho más moderno y que es difícil encontrar en libros escritos por hombres alrededor de la misma época, ¿no? Entonces, la perspectiva de género también nos obliga de cierta manera a especular un poco, ¿no? ¿Por qué será que estas mujeres han tenido que salir de los límites del género, ¿no? ¿Será que no se les permitía escribir tan libremente cualquier género, ¿no?
¿Será que se pretendía que las mujeres solamente escribieran poesía porque se supone que es el género relacionado con los sentimientos? Sí, nos posa muchas preguntas que podemos introducir para un tema de debate, por ejemplo, ¿no? Para analizar, digamos, ¿no? Estos nuevos estilos de estas mujeres, por lo menos en aquella época. También podemos hablar de los temas que se encuentran en el Oxiso, ¿no? Como la relación entre la esfera pública y la esfera privada e íntima, ¿no? Lo que se hace en el afuera, en la sociedad, versus lo que sucede en la intimidad de la casa. En uno de los cuentos del Oxiso vemos a la pareja con el niño tirados en el sofá, hablando en una intimidad que encontramos solamente en nuestras propias intimidades, ¿no? En la familia. Y algo que no siempre encontramos en las obras, ¿no? La gente dentro de su casa, no sé, usando sus batas y su pijama, sus pantuflas, todos esos elementos que construyen el mundo interior. El cuerpo también es un tema que va a surgir en la obra de Estenssoro, ¿no? Este cuerpo femenino que puede dar vida, pero que también la puede quitar, este cuerpo que muere y todo el proceso que va siguiendo el Oxiso, justamente, ¿no? Que en primera persona nos lleva por todo su proceso de descomposición y al final, al disolvimiento, digamos, ¿no? En el todo. Las relaciones de pareja también van a aparecer, ¿no? Como les decía, el adulterio, pero también el amor, ¿no? El amor fuerte que aparece en el segundo cuento, que es el cascote, sin duda demuestra esa pasión de un personaje que se entrega, digamos, ¿no? Que se entrega de una forma muy ciega al amor. Y esa entrega también fue controversial para los lectores, ¿no? Que abiertamente se hable de un amor adúltero no era algo a lo que estaban acostumbrados. La maternidad se trata, pero de formas controversiales, ¿no? Se habla de abortos voluntarios, pero también se habla de hijos fuera del matrimonio, es decir, no estamos hablando de una maternidad idealizada, ¿no? Y por último, podríamos hablar del erotismo y la relación con la muerte, cómo esta sexualidad que se expresa es también motivo de recordar la finitud de los cuerpos, qué sé yo, ¿no? Todos estos temas los podemos jalar, digamos, hacia la perspectiva de género y podemos utilizarlos también para analizar si existen estas relaciones de poder, cómo se están presentando dentro de la obra, si se presentan de igual manera en todos los textos, etc. También, y con esto cierro, podemos recordar los personajes que participan dentro de la obra para analizar sus relaciones de género, ¿no? Si son referenciales o influyentes, es decir, si se inspiran en la realidad, ¿no? Y reproducen lo que sucede en la realidad, o si más bien proponen una nueva forma de relacionamiento entre hombres y mujeres, ¿no? Fíjense que el leer con perspectiva de género nos propone varias entradas y posibilidades. No es solamente leer a mujeres, ¿no? También podemos incluir todo esto que hemos ido viendo, hacer una lectura sistemática, que la unidad en la que estudiamos la obra se extienda, que no sea solamente leer el libro, sino también analizar otros elementos que pueden colaborar en la comprensión, en la mejor comprensión de nuestros estudiantes, pero también en una posibilidad de transformación de las desigualdades en pos de una igualdad entre géneros. Bien, eso sería lo que tengo para compartir con ustedes. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Lourdes. Genial, muchas gracias, Monse, muchas gracias, Daniela. Muy, muy interesante tu exposición. Y mira que una gran casualidad, porque uno de los textos que voy a recomendar ahora justamente es el pirotecnia. Vamos a empezar. He tomado una serie de textos y de autoras relacionados un poco con el tema del cuento, de la novela, la narrativa y también la narrativa de no ficción, que es, por ejemplo, el testimonio y todo esto para que tengamos un cierto equilibrio en el tipo de trabajos que vamos a hacer. El primer texto que quiero recomendar es una novela corta, que es El jardín de Nora de Blanca Vitúcter, ¿no? Cabe mencionar que las autoras que he tomado para las recomendaciones que voy a hacer son autoras
fregadas. De una u otra manera son bastante rompedoras, digamos, con los límites que tenían en su época, con aquello que se les presentaba. Entonces, aparecía un límite y decían, pero yo puedo escribir más allá de eso, yo puedo ir un poco más allá, yo puedo experimentar, ¿no? Entonces, estas autoras, por ejemplo, trabajan muchísimo con esto de las rupturas, ¿no? Les gusta bastante jugar. Blanca Vitúcter es boliviana, aunque el apellido suene raro, es boliviana, y escribe esta novela en donde se relata básicamente la historia de una pareja que tiene hijos y están tratando de, bueno, la esposa Nora está tratando de conseguir un jardín perfecto dentro de su casa, pero van empezando a aparecer huecos dentro de este jardín que van arruinándolo, ¿no? Entonces, tiene una especie de tintes medio góticos, un poco oscuros, es una novela súper interesante, ¿no? Es una buena forma de acercarnos a Blanca Vitúcter. También podríamos hacerlo a partir de los otros textos que escribe. Uno de los textos más interesantes que tiene es Memoria Solicitada, que habla sobre nuestro conocidísimo Jaime Sáenz, ¿no? Nuestro querido poeta paseño, escritor y demás, que es muy conocido. Él le pide a Blanca Vitúcter que le escriba un texto biográfico y es así como nace Memoria Solicitada. Otro texto que tiene, que es bastante conocido, es Pérez Alcalá o Los melancólicos senderos del tiempo. Es muy importante este texto porque ensaya un tipo de crítica literaria que se llama crítica ficción. Es decir, y ustedes conocen, estoy segura de que conocen varios textos críticos. Los textos críticos suelen ser bastante académicos, bastante rígidos, obviamente rigurosos, con mucha investigación y demás, ¿no? Lo que hace Blanca Vitúcter en este texto sobre Pérez Alcalá es apelar a ese mismo rigor, pero a la hora de contarlo, a la hora de escribir el texto como tal, escribe una narración loquísima, ¿no? Loquísima, porque dice, hay un homenaje en el Pura Dura Lluvia y aparece un personaje que dice esto y hay otro personaje que dice lo otro. Entonces va rompiendo también las fronteras y las barreras de lo que es la crítica literaria convencional para jugar y presentar un trabajo que sí sigue siendo muy riguroso, pero al mismo tiempo es muy entretenido para leer, ¿no? Entonces uno se acerca a la crítica literaria de una forma mucho más amigable, mucho más amable y puede comprender lo que se está diciendo y cómo se están criticando determinadas obras de arte o en el caso de Jaime Sáenz, determinados textos a partir de las narraciones que presenta Blanca Vitúcter, ¿no? Entonces, esta es una recomendación clave y se puede trabajar también en los espacios de formación se puede trabajar muy bien porque se presta para ello, nos da mucho espacio para poder leer a partir de las categorías que nos había presentado Daniela, pero también a partir de otras, ¿no? Es importante por eso que leamos los textos. El siguiente, y por eso le decía que había coincidido con Daniela en esta recomendación, porque Pirotecnia es realmente un texto que es inclasificable, pero es muy ameno, ¿no? Hilda Mundi en realidad se llamaba Laura Villanueva, hija del arquitecto Emilio Villanueva, si no saben quiénes busquen, pero es una escritora muy interesante que usa además varios seudónimos porque no está muy bien visto que las mujeres escriban y publiquen. Ella además tiene columnas periodísticas, ¿no? Entonces escribió columnas periodísticas sobre la guerra del Chaco y eran columnas con una crítica muy importante y fuerte a lo que estaba pasando en la guerra, ¿no? Por su parte, también escribió este texto maravilloso que es inclasificable, que es Pirotecnia, y que también es muy entretenido de leer. Todavía sigue siendo muy entretenido de leer. Porque, por ejemplo, uno de los fragmentos habla de los escotes de las mujeres, que como a las mujeres que se les ven, que da imágenes así muy interesantes. También hace la descripción de cómo se ve un hombre pesimista y hay uno que es realmente alucinante como texto porque comienza describiendo a una mujer perfecta, ¿no? Una mujer hermosa. Y todo el texto, toda la primera parte del texto, excepto las dos últimas líneas, se dedica a la descripción de esta mujer. Dice, no, es que su piel es así, que su cabello, que sus labios, que su cuerpo, que es así como si caminara y flotara, que es un ángel en la tierra, o sea, que es así toda la perfección y todas estas figuras que asociamos a la belleza de la mujer a partir de la poesía,
las pone para describir a esta mujer. Y en las últimas 2 líneas le da la vuelta, porque dice, así es como el poeta está viendo a una de sus compañeras de trabajo que es mecanógrafa. Entonces uno se queda, ¿qué? Y a partir de ese texto, imagínense todas las reflexiones que nosotros podemos plantear, que nosotros podemos presentar, ¿no? Que cómo puede cambiar la mirada del enamorado, digamos, al objeto de su afecto. Cómo lo puede cambiar, cómo puede fantasear a partir de ello. Cómo cuando nos enamoramos nosotros vemos así algo, wow, maravilloso, cuando en la realidad es un ser humano con defectos y virtudes como nosotros mismos, ¿no? Y bueno, si lo pensamos a la hora de trabajar en el aula, este tipo de textos no son extremadamente útiles, ¿no? Porque es una forma amigable también, además de acercarnos a la lectura, de acercarnos a tocar estos temas que son conflictivos, sobre todo en las edades de la adolescencia y la pubertad, ¿no? De cómo puede suceder que hay cierta ilusión a partir de la mirada del enamorado, ¿no? Pero que hay que recordar que todos somos seres humanos con virtudes y defectos. Oh, ya suena muy moralista, pero no tanto. Entonces, recurrí a estos ejemplitos para recomendar este texto de Hilda Mundi, que es Pirotecnia. A continuación, viene esta novela, que me parece también ineludible, que esta sí ya ha sido publicada a inicios de los años 2000, que es de Alison Spedding, que se llama Catre de Fierro. Alison Spedding es bien conocida por ser antropóloga, socióloga, etnógrafa, entonces tiene una multitud de tareas, ¿no? Esta no, de lejos no es su primera novela. Tiene antes una trilogía, que es la trilogía de las Saturninas, que va así, pasa por la novela histórica, el thriller, la novela de ciencia ficción, entonces va por distintos géneros literarios, ¿no? Me he centrado en esta novela en particular porque me parece que tiene varias cosas que son bastante interesantes y que se pueden rescatar y trabajar. Catre de Fierro, para comenzar, es una novela muy relacionada con el tema de la historia y de la revolución del 52 y todas las consecuencias que han surgido a partir de dicha revolución. Es importante mencionar que Spedding es socióloga, antropóloga, etnógrafa y demás. ¿Por qué? Porque ella hace un trabajo bien riguroso de investigación historiográfica, ¿no? Entonces, no es que dice, voy a contar como me imagino que fue la revolución del 52, no tan así, sino que va tomando elementos de estudio respecto de esta particular época en la historia de Bolivia, y a partir de estos elementos va construyendo a los personajes que son parte de la novela, ¿no? Además, tiene, cita otros elementos que son muy cercanos y próximos todavía a nosotros. No sé si han percibido o les han llegado, me imagino que sí, en redes sociales los memes que surgen con el inicio de agosto, ¿no? Que es esta idea de que cuando se va a construir un edificio siempre sería una persona que se va a enterrar y va a ser el suyo o el jucho que se va a ofrecer a la Pachamama y este tipo de creencias. Existe esta, hay otras relacionadas con montañas, con sacrificios de animales, entonces este tipo de cosas, o incluso la presencia de condenados y caricaris, este tipo de elementos que tienen que ver con creencias que son bastante actuales para nosotros porque están todavía presentes entre nuestra realidad, aparecen en los textos de Alison Spedding, ¿no? En Catre de Fierro, de hecho, la novela arranca con un hombre que se va a la ciudad y en la ciudad la manera que encuentra de sobrevivir es trabajando para un brujo y consiguiéndole personas que van a ser enterradas en las construcciones, ¿no? Entonces, si lo pensamos, es un elemento que nosotros no pensaríamos encontrar en una novela, ¿no? Y mucho menos en una novela escrita por una mujer y que sea actual y demás, ¿no? Entonces, en este sentido es bastante rompedora Alison Spedding porque va metiendo este tipo de elementos y no le interesa mucho que no sea lo habitual en las novelas, ¿no? Entonces ella, al mismo tiempo que hace este tipo de investigaciones que son bien serias, al mismo tiempo va introduciendo todo tipo de elementos que pueden hacer que las novelas sean interesantes y llamativas. Y realmente construye muy bien a los personajes, ¿no? Construye muy bien a los personajes y cuando uno está leyendo, o sea, es un mamotreto,
uno queda tan atrapado que va avanzando casi sin darse cuenta. Entonces empieza a leer y dice, uy, no, ay, no, no lo van a enterrar, ay, no, no, que no lo entierren, páginas, ya está en la página 100. Entonces aparecen los hijos de un patrón de una hacienda a la que al parecer nunca ha llegado la noticia de que la tierra es para el que la trabaja la revolución agraria y demás, ¿no? Y se queda, oh, por Dios, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder? Ay, no, son hermanos. No, no me digan que son hermanos. No, no puede ser que sean hermanos y ya está en la página 200. ¿No? Entonces, en este sentido, es un tipo de narrativa bastante amigable también con el lector, que se puede leer, se puede trabajar desde distintas perspectivas y es además interesante, ¿no? Entonces, es uno de los textos que podemos añadir a nuestro corpus de lecturas. Este otro texto que lo elegí, que es también de Alison Spedding, que titula La segunda vez como farsa, etnografía de una cárcel de mujeres en Bolivia. Lo elegí pensando muchísimo más ya en el tema de la perspectiva, el enfoque de los talleres y pensando también en el concurso que va a haber más adelante, ¿no? De escritura de textos vinculados con la situación de la mujer, con violencia contra la mujer, con todos estos temas que se van conectando entre sí, ¿no? Me parece muy interesante que podamos tener acceso a este texto. Este no es un texto de ficción, para nada. No es una novela, no es una colección de cuentos. Este texto ya es un texto testimonial, digamos, es una investigación, es un texto real. Habíamos hablado algo del contrato, del pacto con el lector cuando uno presenta un determinado texto, pues el pacto de este texto es con la realidad, ¿no? Les voy a contar un estudio etnográfico, les voy a ir contando algo cierto, eso es lo que nos dice la autora cuando estamos trabajando con este texto, ¿no? Cabe resaltar que comienza la escritura de La segunda vez como farsa cuando ella misma está detenida en la cárcel de mujeres, ¿no? Así que su acceso a lo que nos va contando es un acceso de primera mano. También nos va contando las dificultades para obtener las historias, las dificultades para trabajar con las mismas, para saber hasta qué punto puede creer lo que le están contando sus informantes y hasta qué punto no, ¿no? Y algo que me parece que es de lo más rescatable y básicamente es otra de las razones por las que había elegido este texto para recomendarlo, es que procura presentar las historias de la manera más ecuánime posible, ¿no? No presentar a las reclusas como victimizándolas, y tampoco a la inversa, como villanas, ¿no? Sino procura presentarlas como seres humanos de carne y hueso que se han visto involucradas a veces en situaciones que no podían controlar, otras veces en situaciones que sí podían controlar, que han tomado decisiones buenas o malas que las han conducido a un espacio como es la cárcel, ¿no? Hay una historia incluso de una muchacha que dijo que ella sabía que tenía un problema con las drogas y bueno, prefirió declararse culpable porque sabía que dentro de la cárcel la disciplina de ahí le iba a ayudar a alejarse de su adicción. Entonces hay muchísimas historias acá que son mostradas con una mirada muy ecuánime, muy poco juzgadora, ¿no? Y que nos puede dar un cierto norte para cuando nosotros queramos escribir respecto de las historias de violencia que pueden ser nuestras o muy próximas a nosotros, ¿no? Cómo escribimos la violencia, cómo escribimos lo que nos perturba, cómo tenemos cuidado para no presentar a la persona, a la mujer con la que estamos hablando, como una nueva víctima, ¿no? Sino cómo procurar tener cierto respeto con lo que nos ha contado, con lo que nosotros mismos estamos compartiendo de nuestra experiencia, cómo hacerlo de una manera respetuosa, ecuánime y empática también, ¿no? Entonces, es por esto que les recomendaba este libro, La segunda vez como farsa, que además tiene un análisis bien interesante sobre el sistema penal boliviano, hashtag es para llorar, pero además de eso están toda esta serie de historias y la experiencia misma de la autora cuando se ve inmersa en un proceso, ¿no? Entonces, nos cuenta cómo le ha ido, qué ha sucedido, con qué cosas se ha topado, ¿no? Entonces, es un texto sumamente interesante, ¿no? Así que, repito, no es un texto de ficción para nada, absolutamente no. Sin embargo, cabe que esté presente como recomendación, ¿no? Y además es un texto que yo creo que es muy importante que leamos en este momento, ¿no? En este momento en particular.
porque así vamos a ir comprendiendo también las situaciones a las que se ven expuestas las mujeres, ¿no? Cuáles son las situaciones que las llevan a delinquir. Hay datos dentro de este texto en ciertas diferencias entre los delitos que son cometidos por hombres y los delitos que son cometidos por mujeres. Entonces, quizás eso también nos ayuda a tener una cierta perspectiva de por qué los hombres cometen más este tipo de delitos o por qué las mujeres cometen más este tipo de otros delitos, ¿no? Si bien no sería una investigación muy a profundidad, sí nos ayudaría incluso casi por intuición a comprender las diferencias que existen entre estos dos espacios, ¿no? Cárcel de mujeres y cárcel de varones. Y bueno, también como dato aparte, Alison Spedding tiene como una fijación con la cárcel, ya que es un elemento que aparece en varias de sus novelas. Y ojo, en las primeras novelas en las que aparecen Manuel y Fortunato y en El viento de la cordillera, no, ella todavía no había entrado a la cárcel. Entonces es como extraña esta fijación, ¿no? Previa a años antes a que ella ingrese a la cárcel, ya estaba presente en su escritura, ¿no? Estaba presente en sus novelas, en sus textos. Bueno. Y la última recomendación, que es un libro que estoy segura y espero no equivocarme, muchos de ustedes conocen, pero me parece ineludible, porque incluso aparece en la lista de sugerencias de lectura, si no mal estoy, si no es en esta última, probablemente en alguna anterior, en la lista de sugerencias de lectura para secundaria, que es un texto bastante fuerte, es excelente, pero es bastante fuerte y hay que encontrar una manera de trabajar con él, ¿no? Se necesita siempre el apoyo historiográfico, se necesita el apoyo de otras ramas, de otras materias, para trabajar con este texto, que es bastante difícil además, ¿no? Bueno, difícil de asimilar por la crudeza de las cosas que nos cuentan. El texto se llama, si me permiten hablar, Testimonio de Domitila Barrios, que ha sido escrito por Moema Visser, y se tapó justo su apellido porque no sé, pero se tapó. Y en realidad este es el texto que hace Moema a partir de una serie de recopilaciones y de entrevistas que tiene con Domitila Barrios, ¿no? Domitila Barrios de Chungara, pero luego se separa del esposo, tiene una nueva pareja y recorre Bolivia con su escuela de formación política, ¿no? Entonces es por eso que se pone como Domitila Barrios solamente. Este texto es sumamente crudo porque nos encontramos con una mujer que, bueno, nuevamente no es un texto de ficción, este es un texto histórico, es un texto testimonial hasta cierta medida, en cierta medida, ¿no? Nos encontramos con una mujer que ha sido parte importante de procesos históricos en Bolivia, ¿no? Con una mujer que ha sido bien fregada, pero no porque ella hubiera querido ser dura, ¿no? Sino porque se ha enfrentado a situaciones muy difíciles y complicadas. Ella nace en un centro minero, crece ahí, tiene momentos muy importantes en la vida, ¿no? Que todavía hasta ahora nos pueden hacernos identificar con ella, sentir empatía y comprender las cosas que le han tocado vivir. Hay 3 momentos en particular que quiero mencionar. El primero es a la muerte de su madre. Cuando su madre fallece, eran solo niñas, eran solo hijas mujeres las que quedaban, ¿no? Y están en el velorio, en el entierro, están todos muy tristes porque obviamente es muy triste perder a la madre y la gente se acerca, hay mujeres que se les acercan y les dicen, hijitas, muéranse, muéranse porque las mujeres aquí no aguantan, no sirven, mejor muéranse nomás con su mamá y su papá va a poder seguir. Entonces imagínense la dureza de eso, que tu primer recuerdo, además de tener que luchar con la muerte de tu madre, de tener que lidiar con ese tremendo dolor, tengas que lidiar con estos comentarios, ¿no? Y Domitila se pone mal y le dice a su papá, papi, nos han dicho esto. Y el papá le dice, ¿cómo vas a hacer caso? A ver, ¿cuántas manos tienes? 2. ¿Cuántos ojos tienes? 2. ¿Tienes boca? Sí. Ah, entonces yo también tengo 2 manos, tengo 2 ojos y tengo boca. Tú puedes hacer exactamente lo mismo que yo. Y eso es algo que se le queda a Domitila porque dice, ajá, mi papá me ha dicho que yo puedo hacer las mismas cosas que puede hacer él, porque tengo 2 manos, tengo 2 ojos y tengo boca. Entonces voy a hacer lo mismo que hace él. El segundo momento es ya cuando se casa y
ella pertenece a una asociación de mujeres, entonces va constantemente a reuniones y el marido se pone celoso y la golpea y le dice, seguro tienes un amante y por eso vas. Y ella deja de ir, pero se encuentra con una persona que le dice, no tienes que dejar de ir, tienes que darte cuenta que lo que estás haciendo es valioso. Y ella dice, pero es que yo no hago nada. ¿Cómo que no haces nada? Mi marido es el único que trabaja. No, 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 a ver, date cuenta. Tú en tu casa te duermes todo el día. No, me levanto, hago el desayuno, hago salteñas, vendo, cuido a mis hijos, ajá. Entonces, si no hicieras nada de eso, si tu marido tuviera que contratar a alguien que hace, ¿y cuánto le costaría? Y ella piensa, sí, cierto, le costaría, le costaría, ¿no? Entonces ahí también como ella que comienza a tomar conciencia de la importancia del trabajo doméstico, ¿no? Que no es fácil, que solamente no es remunerado y no es reconocido. Y a partir de eso logra llegar a un acuerdo con su esposo y ella puede continuar yendo a los centros de mujeres y estudiando y, bueno, reuniéndose con ellas y peleando también por sus derechos en determinado momento, ¿no? Que ese es el tercer momento que me parece que es muy, muy intenso y que creo que es importante mencionarlo porque varias personas con las que me he encontrado y he conversado, dialogado a partir de la historia de Bolivia, me decían, no, pero es que no ha sido tan fuerte el tema de la dictadura, o sea, los han reprimido, les han echado gas y ya. Y yo, tienes que leer este texto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando a Domitila la arrestan, ¿no? Por segunda vez, porque la primera vez la arrestan con su hijita de 2 años acusándola de terrorismo. Y ella no tenía idea de lo que le estaban hablando. Ella solamente estaba ahí reclamando porque las condiciones en el centro minero eran pésimas, eran terribles. Ella corría el riesgo de perder su casa y quedar en la calle por nada, ¿no? Así que la primera vez la arrestan por eso, la segunda vez igual la atrapan y la arrestan cuando tenía 8 meses de embarazo. Y mientras está arrestada, la empiezan a golpear y ella se defiende mordiendo la mano del militar que le estaba golpeando. Y la muerde tan fuerte que le hace una herida. A continuación, el padre de este militar, que era uno con mayor rango, entra a la celda y comienza a golpearla. Y la golpea tanto que al final ella da a luz. Y ella está en un momento muy, muy terrible porque siente que su hijo ya va a nacer, pero al mismo tiempo ya no quiere que nazca porque dice, si va a nacer, este hombre malo se va a querer vengar con mi hijito. Entonces está ahí con que no nazca, o si nace, que muera, que no sufra lo que yo estoy sufriendo. Y el niño efectivamente nace muerto. Y ahí es cuando el médico cuando le estaba haciendo la curación, porque no podían tener otra muerta más en la lista, le dice, pero ¿por qué eres tan fregada? ¿Por qué las mujeres son tan fregadas? ¿Por qué molestan? ¿No te puedes quedar en tu casa? Y ella dice, pero yo no estaba haciendo nada, o sea, yo no tengo casa, yo estaba peleando para que no me quiten lo poco que tengo y me han hecho esto. Y me han hecho esto, era que me maten. No me han matado, ahora con más ganas les voy a molestar, con más ganas porque ya no tengo nada que perder, con más ganas voy a seguir. Y es efectivamente a lo que se dedica, ¿no? Se vuelve una mujer muy luchadora, es invitada a dar conferencias fuera de Bolivia, queda exiliada, pues la acusan de traición a la patria por contar la situación de los campamentos mineros, la situación de las mujeres y también de los hombres, que los hombres tenían un trato como en las minas muy terrible y era básicamente que entran a morir, ¿no? Entonces, este es uno de los textos que yo creo que es clave que nosotros en general, nosotras y nosotros, conozcamos y leamos, porque es importante que tengamos una visión de primera mano de la historia, ¿no? Y estamos pensando en una persona que ha atravesado un proceso historiográfico súper complicado y lo ha atravesado y lo ha contado en primera persona. Pero no es que ha dicho, ahí han debido hacer eso o les ha debido pasar, no, sino cuenta lo que le ha pasado a él. Lo que le ha pasado, cómo se ha enfrentado incluso con algunas mujeres en determinado momento de su vida, con otras, cómo se ha iniciado la huelga de hambre,
que finalmente ha derrocado la dictadura de Banzer. Entonces, hay cosas historiográficas muy importantes en este texto que se pueden trabajar y se pueden trabajar a partir de fragmentos también de periodos históricos de determinados momentos de la vida de Domitila. Y bueno, esas serían las recomendaciones de lecturas que me parecen que son imprescindibles para que nosotros podamos aproximarnos a autoras bolivianas. Eso. Muchísimas gracias. Cedo la palabra. Gracias, Lourdes. Pertinentes y necesarias las recomendaciones de lectura. Muchísimas gracias. Entonces, un poco siguiendo con el ánimo de conocer y reconocer a escritoras latinoamericanas y bolivianas, voy a presentarles, denme un minuto, porque este es un problema técnico. Voy a presentarles yo mis sugerencias para la lectura. Ahí la ven, ¿ven mis sugerencias? ¿Están viendo mi pantalla? No, estamos viendo como el espejo. Tendrías que compartir una ventana. Perdón. Veo, pero... Ahora sí. Bien, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien, rápidamente entonces, quiero yo también compartir algunas sugerencias de lectura, también con el afán de seguir conociendo qué se está escribiendo actualmente y quiénes están también predominando en el ejercicio de la narrativa, de la escritura narrativa sobre todo, ¿no? Actualmente en el siglo XXI se están destacando muchas mujeres en la escritura de la narrativa, tanto del cuento como de la novela, pero también de la crónica, y quería presentarles entonces un escaso, pequeño panorama de aquellas mujeres, aquellas voces, aquellos escritos que están poniendo también en crisis, si quieren, la configuración de la literatura, ¿no? De pronto, estos escritos están, como bien nos señalaba Daniela, rompiendo géneros, ¿no? Todos los recursos que las escritoras tienen de diferentes géneros los están utilizando para generar libros, obras, realmente que están transgrediendo y están poniendo en crisis también a la academia, ¿no? En tanto que no están siguiendo ciertos esquemas, ciertas normas y más bien están otra vez poniendo el lenguaje, digamos, en juego, ¿no? Están otra vez renovando con el lenguaje o a partir del lenguaje, ¿no? Entonces, les quiero presentar a dos escritoras argentinas, dos escritoras ecuatorianas y dos escritoras bolivianas que ahorita están dando la vuelta, si quieren, al mundo, porque aparte de salir, todas, en general, todas son migrantes, menos Mariana Enrique, la primera autora, pero todas salen ya sea a Europa o a Estados Unidos a estudiar y se encuentran con un movimiento editorial bastante interesante que no solamente les paga para escribir, ¿no? Y en ese sentido ayuda a que ellas se dediquen a la escritura, ¿no? De lleno. También están ellas estudiando en las academias, dando clases, sino que también este movimiento editorial está promoviendo la traducción de esta narrativa, ¿no? Entonces, evidentemente, el lector de estos escritos es un poco más universal, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces, si hablamos de las escritoras argentinas, quiero presentar a Mariana Enríquez y a Samantha Schweblin. Mariana Enríquez ha comenzado a circular, esa su andadura, digamos, mundial, gracias a una de sus novelas que publica el 2004, que se titula Cómo desaparecer completamente. Inmediatamente, o no inmediatamente, pero el 2009 saca el libro de Los peligros de fumar en la cama. Y luego está este libro de crónicas, Alguien camina sobre tu tumba, que también ha sido traducido y que llega a nosotros de manera muy
a partir de una editorial boliviana, ¿no? El Cuervo. Entonces, fíjense cómo la circulación también de sus escritos es bastante fluida, ¿no? Yo recomendaría la lectura o como un momento iniciático de esta escritura, la lectura de cómo desaparecer completamente, ¿no? Donde tenemos a un protagonista que animado, desanimado además con la vida, frustrado con la vida, porque la configuración familiar que él tiene es una configuración familiar diferente, ¿no? Oscura, en tanto que también la madre no se presenta con, o no representa, digamos, ese espacio o ese lugar, digamos, de protección, ¿no? Y el protagonista todo el rato tiene un discurso de reclamo hacia la madre y la culpa, si quieren, de su apatía, ¿no? Evidentemente, la madre del protagonista tiene si quieren, no está cumpliendo, digamos, el rol de madre, ¿no? Y eso le molesta al protagonista, ¿no? Y ella se presenta siempre indiferente, ¿no? Entonces vemos un poco las consecuencias de este tema de la maternidad o cómo se está renovando el tema de la maternidad. Igual Samantha Schweblin tiene uno de sus novelas que se llama Distancia de Rescate, donde también trata la relación entre una madre y una hija, ¿no? Y cómo esta relación también opresiva hace que la madre no pueda aceptar la muerte de la hija, y a partir de no aceptar la muerte de la hija, evidentemente recurre si quieren, a temas un poco más de intentar resucitar a la hija, intentar hacer una migración del alma de la hija a otro cuerpo y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente Samantha Schweblin tiene rasgos, digamos, de lo fantástico, pero es muy importante esta novela porque también está en el límite de los géneros, ¿no? Ella comienza escribiendo Distancia de Rescate como un cuento y se da cuenta que este cuento se extiende y lo convierte en una novela corta, si quieren, ¿no? Pero ella igual en todas sus entrevistas comienza a cuestionar, si quieren, el tema de los géneros, es decir, por qué tenemos que tener estructuras, por qué este texto universal está coartando, si quieren, la creación artística, ¿no? La creación poética. Cuando hablamos de las ecuatorianas, me parece fundamental hablar de Ecuador. Está primero Mónica Ojeda, bueno, ahorita la estoy señalando, es la última si quieren, de la fila de fotografías, que publica 3 novelas, cada cual más impactante, bueno, 2 novelas y un libro de cuentos. La primera es Mandíbula, la segunda Nefando, y la tercera Las Voladoras, que es más bien un libro de cuentos o relatos, diría yo, porque igual este libro va a estar entre esos libros que están más bien queriendo desarmar la idea de género como estructura, digamos, ¿no? Mónica Ojeda va a hablar mucho sobre las violencias, pero dentro de las familias, ¿no? Cómo en el espacio privado o la configuración de la familia a veces se ve afectada y genera, si quieren, personalidades, pensamientos y hasta existencias al límite, disidentes, ¿no? Y bueno, entonces Mónica va a rescatar, si quieren, a todos estos que están en el margen, a todos estos personajes que están en el margen y que parecen que son muy, muy diferentes, y les va a dar voz a estos personajes, ¿no? En Nefando, por ejemplo, vamos a tratar de manera, además, poética, y eso es hermoso de Mónica Ojeda, el tema del incesto, es decir, va a reflexionar, pero poéticamente, sobre el tema del incesto, ¿no? En ese sentido, se diferencia muchísimo de María Fernanda Ampuero, que es la segunda ecuatoriana que yo les aconsejo leer. María Fernanda Ampuero trata el tema de la violencia, trata el tema de las violaciones, trata y tráfico del cuerpo de la mujer, ¿no? Pero de manera muy cruda, ¿no? Y ella se alimenta mucho de la crónica. En varias entrevistas ella dice que la crónica ha hecho que su
su escritura sea tan limpia y presente, digamos, de manera directa, de manera casi práctica, ella misma dice, todo este mundo violento al que también la mujer está está como en el epicentro, como al medio de esta violencia, ¿no? Entonces, María Fernanda Ampuero tiene 2 obras, Pelea de Gallos, que es un libro corto, pero de cuentos, y estos cuentos, como les digo, son muy directos, tienen un lenguaje muy directo, ¿no? No está lleno de metáforas como en el caso de Mónica Ojeda, ¿no? Al contrario. Y finalmente ha presentado su otro libro, Sacrificios Humanos, María Fernanda Ampuero, entonces también se la recomiendo. Y finalmente, quiero hablar de las 2 bolivianas que ahorita están también dando vuelta por todo lado y que también las están incluyendo dentro de lo que se ha denominado el segundo boom latinoamericano. Todas ellas no están dudando un poco de esta categoría, de esta nominación, porque evidentemente no quieren repetir, digamos, esquemas, al contrario, lo que quieren es desfigurar o reconfigurar, si quieren, todas estos géneros o estas tradiciones que de pronto han ido coartando su forma de escribir, sus expresiones y demás, ¿no? Pero bueno, sorprende muchísimo que las 2 estén a la par, digamos, de las narradoras latinoamericanas, se las está traduciendo, ¿no? Pensando que específicamente en Bolivia la producción literaria se queda en Bolivia, ¿no? Y en este caso no, ha salido y está siendo leída y está siendo tratada también por la academia, lamentablemente no tanto por la academia boliviana, pero sí por academias en Ecuador, en Argentina, ¿no? En España y demás, ¿no? La primera autora es Giovanna Rivero. Últimamente, el año pasado, ha presentado su libro de cuentos, Tierra Fresca de su tumba. Igual pienso yo particularmente que destroza un poco la estructura de cuento, ¿no? Son cuentos un poco más largos. Cada uno de los cuentos está protagonizado por una mujer y el tema que Giovanna Rivero va a explotar es el tema de la migración, ¿no? Todos los protagonistas se sienten vulnerables ante esta distancia, digamos, de la tierra, de la cultura, de una configuración social, ¿no? Y evidentemente van a presentar un discurso de opresión, ¿no? Entonces ellos muchos de los personajes hablan en primera persona y eso es genial, ¿no? En el caso de Liliana Colanzi, está su libro de cuentos, Nuestro Mundo Muerto, y también Vacaciones Permanentes, ¿no? Liliana Colanzi, al igual que Giovanna Rivero, va a hablar también de temas de la migración, pero se va a enfocar, creo yo, en el tema de la violencia, ¿no? Aunque también va a explorar, y eso es genial, yo les recomiendo particularmente el cuento Chaco de Liliana Colanzi, donde hay un personaje... hay un vampiro, ¿no? Y este vampiro va a hablar un poco con distancia del Chaco y cómo el Chaco está como chupando también a los habitantes que viven ahí, así como él hace, ¿no? Pero esto lo vemos desde una visión distante, desde este personaje, desde esta otredad que viaja por muchas décadas, o sea, que vive muchas décadas y que le toca estar ahí en el Chaco y está más bien describiendo con esa distancia el lugar. Los temas comunes entonces de la narrativa del siglo XXI que he ido anotando y que creo que puedan ir estudiando con ustedes solos o con sus estudiantes, es la migración, la violencia, en tanto no solamente violencias físicas, ¿no? Sino violencias simbólicas, como los discursos van desgastando no solo la imagen de la mujer, la imagen del niño. Estas narradoras, muchas de ellas van a utilizar personajes adolescentes, personajes que están entre, digamos, ser adulto y niño, ¿no? Y estos personajes adolescentes van a sufrir varias opresiones, ¿no?
y ante esas opresiones, cómo se configura su existencia, es muy, muy interesante de leer, ¿no? Las relaciones familiares, toda esta idea de que la familia es el lugar de protección, es el lugar de cuidado, que es el lugar donde nos sentimos seguros, se está cayendo, ¿no? El perfil de la madre va a cambiar, vamos a tener madres que no se dedican a los trabajos de cuidado, vamos a tener madres que tienen deseos, que quieren salir, digamos, al espacio público y se las tilda de abandonar a sus familias, ¿no? Piensen en esta novela que les decía al inicio de Mariana Enríquez, Cómo desaparecer completamente, donde el personaje todo el rato está como tratando de inculpar a la madre, digamos, de toda su frustración, de toda la frustración que lleva, ¿no? Y finalmente también se va a destacar la diferencia sexual, corporal y psíquica, creo que eso es importante. En el caso de Mónica Ojeda, creo que tiene los personajes más hitos, digamos, sobre estas diferencias y cómo ellos, más allá de sufrir, digamos, enfrentan ese tipo de existencia pseudo presente, ¿no? Es decir, cómo son ellos en la intimidad y cómo son en el espacio íntimo, en el espacio privado y cómo tienen que presentarse en el espacio público y qué causa también en su psique, ¿no? Qué causa en su pensamiento y cómo expresan también este escindirse, tener dos vidas, ¿no? Bien, simplemente como muestra, entonces, les quiero presentar estos nombres y nada, creo que con esto he terminado. Voy a ceder la palabra a Lourdes para que nos dé la despedida. Ay, no sé si estoy. Ay. Sí, muchas gracias, Monse. Gracias, Daniela, gracias, Monse, por ser parte de estos talleres que hemos llevado adelante obviamente con el apoyo del Ministerio de Educación y la carrera de literatura. El objetivo era acercar los ciertos géneros literarios, dar también un corpus de escritores, de autores, y en algunos momentos también dar ciertos consejos de escritura, de aproximación, porque esto de la lectura y escritura van de la mano, ¿no? Entonces también ha sido muy importante trabajar con conocer a nuevos autores, nuevos textos, para que tengamos un bagaje a partir del cual podamos ejercitar nuestra escritura, ¿no? Y muchísimas gracias a Daniela también por habernos dado este enfoque de lo que quiere decir género, cuál es el enfoque de género y cómo se puede plantear como una manera de lectura muy interesante, muy equitativa, además, que es absolutamente pertinente en el contexto en el que estamos, ¿no? Con esto yo cierro esta primera parte de los talleres. Los inscritos van a poder tener otros talleres a continuación acerca de la Ley 348, del Código Niño, Niña, Adolescente, y esta información les va a permitir poder escribir textos mucho más informados y rigurosos, ¿no? Muchas gracias a todos los inscritos por su participación y hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias.